Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas prácticas para las mujeres en su diario vivir. A 300 kilómetros de fe, con una carta de invitación especial, Jacob debió haber pensado que iba a viajar a Egipto para permanecer allí solo por un par de años, e incluso así consintió en ir con cierto desgano e indecisión. Dios había dado instrucciones a Abraham para que se mantuviese fuera de Egipto. Además, el patriarca había tenido allí problemas. Vamos a ver cómo se desenlaza este capítulo 46 y te invito a quedarte con nosotros y escuchar más de lo que Dios tiene que decirte a través de su palabra. Dios había ordenado al mismo Isaac a que no fuera a Egipto. Así que entonces ahora se plantea la pregunta a Jacob: ¿realmente debería ir a la tierra de Egipto? Él necesitaba un poco más de un estímulo que una invitación de su hijo José y aún de Faraón. En realidad necesitaba la aprobación de Dios y su guía. El primer párrafo de este capítulo nos introduce al relato de las incidencias registradas. Vamos a tomar nuestra Biblia en el Génesis 46, perdonen, sigo todavía media gripada, y vamos a estar dando inicio a la lectura de este capítulo tan interesante. Ahora voy a hacerles un pequeño resumen de los tres lugares en que estuvo Jacob. Y vamos a estar realmente viendo nosotros en cuál de estas tres o con cuál de estas tres nos identificamos. Y dice así: Jacob y su familia en Egipto. Toma tu Biblia y subraya lo que te llama la atención. Salió de Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. De la mano de José cerrarán tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, y en los carros que Faraón había enviado para ellos, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que encontraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén: Anoc, Falú, Jarroc, Carmí. Los hijos de Simeón: Gemel, Jazmín, Oad, Joaquín, Soar, Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Meraris. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Gersón y Amul. Los hijos de Isaacar: Tolá, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Seret, Elón, Jalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad: Sifión, Hagín, Hezbón, Suni, Eri, Arodi, Areli. Y los hijos de Aser: Ima, Isui, Bería, y será hermana de ellos. Los hijos de Bería: Eber, Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y que dio a luz estos a Jacob por todas las 17 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José y Benjamín. Y nacieron José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que dio a luz a Senat, la hija de Potifera, sacerdote, de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Abslem, Gerá, Naamán, Eí, Ros, Mupín, Upín y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron de Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan: Usín. Los hijos de Neftalí: Hazel, Gunín, Geser y Silim. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob por todos 7 personas.
Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedente de su lomo, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 67. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 más. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Y envió Jacob Judá delante de sí a José para que viniese a ver a Gosén. Y llegaron a tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber al faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas, y todos los que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombre de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestro padre, a fin de que no moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de oveja. Muy bien. Perdonen. Muy interesante todo lo que hemos narrado. Aquí nos encontramos en el primer versículo el hecho sorprendente de que Jacob ofrece sacrificio a Dios. Dice: y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Berseba y ofreció sacrificio a Dios. La primera vez que salió de aquella tierra dirigiéndose a la tierra de Aram, había venido a Betel. No sé si lo recuerdan. ¿Estaba entonces buscando a Dios? No, pensaba que había huido de él. No estaba buscando en absoluto la voluntad de Dios, ni estaba pidiendo su guía. Vuelvo y lo repito: cuando salió de la tierra de Aram y fue a Betel, él no buscó la dirección de Dios ni su guía. ¿Qué contraste que hubo entre aquel joven Jacob y el siervo de Abraham? Esto nunca se daba un paso sin buscar la guía de Dios. Pero Jacob pensaba que no necesitaba de Dios en su vida para nada. Le llevó mucho tiempo aprender que esa no era la forma adecuada de vivir. ¿Y tú cómo vives? ¿Vives buscando realmente la dirección y guía de Dios? ¿O estabas viviendo como Jacob en aquel entonces? Esto debería hacernos reflexionar a todas nosotras y todos los que declaran ser cristianos. Muchas veces nosotros pasamos por alto semanas dejando a Dios fuera de nuestro programa de vida, tomando nuestras propias decisiones o haciendo lo que se nos apetece. Y entonces llega el domingo y van a la iglesia, donde se muestran todas religiosas, dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Esas personas piensan que la voluntad de Dios con respecto a ellos consiste simplemente en ir ese día a la iglesia y desempeñar cierta actividad. Y una vez que se han cumplido con todos los ritos correspondientes del domingo, se despiden a Dios para entrar a otra semana a la que Dios estará totalmente ausente de ella. Durante la mayor parte de la vida de Jacob, él no estuvo buscando a Dios para que él formase parte de su vida, pero ahora, al llegar a Berseba, ofrece sacrificio a Dios, al Dios de su padre Isaac, y Dios tuvo misericordia de él y se le apareció. Leemos en el versículo 2 y 3, dice: y Dios habló a Israel en una visión nocturna, y dijo Jacob, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas, desciende a Egipto. Yo también hubiese tenido temor de descender así nomás. Vemos cómo Dios le estaba prometiendo convertirse en una gran nación allí en la tierra de Egipto. Podría preguntarse: ¿Dios realmente hará tal cosa? Encontramos la respuesta en el libro del Génesis y en el libro del Éxodo, en el capítulo 1 al 7. Dice: pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera en la tierra que se llenó de ellos. Hubo una verdadera explosión demográfica de los israelitas en la tierra de Egipto. ¿Y cuándo fue la explicación que Dios estaría cumpliendo su promesa con Jacob? Aquí dice, leemos el versículo 4 y 5, dice: yo descenderé contigo a Egipto. Recordemos que Faraón había enviado esas carretas desde Egipto. En ellas se instalaron Jacob y sus familiares y emprendieron ese viaje. La vida de Jacob puede dividirse en 3 áreas geográficas:
Y esta es la que quiero que tú intentes buscar. La tierra de Harán, la tierra de Canaán y la tierra de Egipto. Estas fueron las 3 regiones demográficas donde él estuvieron. Denotaron 3 niveles espirituales también. Jacob salió a la tierra con pocas pertenencias, ¿verdad? En la primera, quizás solo llevaba el bastón cuando llegó a Harán. Aquí observamos el primer nivel. Jacob era un hombre de Dios que vivía en un modo carnal, es decir, que vivía bajo el impulso de sus instintos y deseos en desacuerdo con la voluntad de Dios. Luego salió de Harán huyendo de su suegro y temiendo encontrarse con su hermano Esaú. Después en la tierra de Canaán pasó el segundo nivel. Tuvo lo que podríamos llamarse un combate con lucha a Dios, pero continuaba siendo el hombre de Dios que luchaba con sus propias fuerzas, y de esa manera solo encontraría su derrota. Ahora, en nuestro relato de hoy es el tercer nivel. Se estaba dirigiendo hacia Egipto, no ya con sus propias fuerzas ni huyendo, sino viviendo y actuando por la fe. Y cuando yo me puse a buscar en el mapa desde dónde estaba hasta dónde iba, eran alrededor de 300 y pico de kilómetros. Eso eran 300 y pico de kilómetros que iban a hacer por fe. ¿Fe en qué? Fe en que Dios iba a ir con él y que Dios iba a cumplir su palabra. Aunque José es la figura prominente de esta sección del libro del Génesis, también podemos examinar en la vida de Jacob las evidencias de un hombre de fe y espiritual, y habiendo llegado a convertirse ahora en el hombre que Dios quería que fuese. Y solo Dios podía hacer madurar así a una persona con un carácter como el de Jacob, bien testarudo y bien duro. Voy a reafirmarlo una vez más. La vida de Jacob en Harán representa un hombre de Dios que vive impulsado por sus instintos y deseos carnales. Luego, la vida de Jacob en Canaán representa al hombre de Dios que lucha con sus propias fuerzas, no con las de Dios. Y luego, la vida de Jacob en Egipto representa al hombre de Dios que vive y actúa impulsado por la fe. ¿En cuál te encuentras tú? En la tierra de Harán, impulsada por tus propios instintos y deseos carnales, queriendo hacer las cosas como a ti te da la regalada gana y sin pedirle o consultarle guía a Dios. O estás en la tierra de Canaán, que estás todavía luchando con tus propias fuerzas, creyendo que tú vas a poder conseguir todo lo que necesitas tú. O estás ya en camino a Egipto. En esos 300 kilómetros de fe has decidido dejar de luchar, dejar de tus impulsos carnales y estás decidiendo ahora caminar por fe. Creo que estas características son una realidad en muchos de nosotras en la actualidad. Hubo un momento de nuestras vidas en que llegamos a ponernos en contacto con el Evangelio, con la palabra de Dios, y nos volvimos a Él, ciertamente. Y luego pasamos por un periodo de lucha y conflicto, en el cual pensábamos que podríamos vivir con recursos de nuestras propias fuerzas. Quizás sea un poco duro por varios años, y después llega un periodo en el que hemos crecido en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y comenzamos entonces nosotras a vivir y a actuar conforme a lo que Él desea, conforme a la fe que tenemos en que Él nos guía. Luego en el versículo 6 y 7 dice: tomaron sus ganados y sus bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán. A causa del hambre, Jacob tuvo que llevar consigo todo lo de su casa, hijos y nietos. También tuvieron que trasladar el ganado con ellos, ya que en aquella tierra no habían podido sobrevivir. En los versículos siguientes se presenta la lista de la genealogía de Jacob. Ahora hago una pequeña incisión allí. Ellos se iban a trasladar a un lugar que se llama Gosen, que está en una parte que es muy muy rica para que el ganado estuviese. Hasta en eso el Señor tenía todo planeado. Y bueno, en los versículos siguientes se presenta la lista de la genealogía de Jacob. Es muy importante porque la línea de descendencia en que se recorrió este recorrido histórico nos conducirá a Jesucristo, y que será seguida a través del resto de la Biblia. Después de mencionar a todos estos descendientes de Jacob, leemos el siguiente versículo 26 y 27. Dice: todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto descendieron directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob. Eran en total 76.
66 personas. 66 personas de los descendientes de Jacob que viajaron con él a Egipto. Por supuesto, los otros descendientes, es decir, José y su familia, estaban ya en aquel país. Esto elevaba el número de la familia de Jacob, 70 personas en total. Vamos a observar que cada uno de los hijos de Jacob figura en la lista junto a los nombres de sus hijos. Y tú te preguntarás por qué las escrituras incluyen esta enorme lista de nombres. ¿Acaso no tendría Dios información más importante que darnos? Creo que no hay nada más importante que nuestro Señor Jesucristo, y está en esa genealogía que nos conduce a Él. Encontraremos algunos incluso de los nombres en la genealogía del primer capítulo del Evangelio de según Mateo y en el principio del Nuevo Testamento, que está en el principio del Nuevo Testamento. Además también leeremos algunos de los nombres en la genealogía que figura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3. Por este motivo es que esta lista está tan detallada de nombres, tienen una gran importancia. Pero hay otro motivo, y este es muy personal. ¿Has oído hablar del libro de la vida del Cordero? Con respecto al Cordero, ¿recuerdas la frase de representación del evangelista Juan ante Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como todos los seres humanos descienden de Adán, en consecuencia y por nacimiento, también entran en la línea genealógica de Cristo. Pero con respecto a este libro del que yo te estoy hablando, el libro de la vida, según la Biblia, este contiene los nombres de los redimidos por Jesucristo. Solo se puede entrar en Él a través de un nuevo nacimiento que se produce cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador y personal. Y quiero que tú escribas allí, un nuevo nacimiento. Y ahora te voy a explicar el porqué. Una vez que tú tienes un nuevo nacimiento, se produce a través de una persona que acepta a Jesucristo como su Salvador personal, convirtiéndose en un hijo de Dios. Por eso la pregunta clave es, ¿estás tú escrito en este libro? Muchas veces encontramos unos datos muy interesantes. Hay gente que decide aceptar a Cristo, pero no hay un nuevo nacimiento. Y hay gente que decide aceptar a Cristo y mantiene su vida viviéndola como la estaba viviendo antes. Esto no te hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios no te hace el que te hayas bautizado. Un hijo de Dios no te hace que tú te confieses todos los domingos en la iglesia. Un hijo de Dios no te hace el que tú estés frente a imágenes prendiéndole velas y rezándole a alguien que realmente no te está escuchando. Es una imagen hecha por hombres. Ella tiene ojos y no ve, tiene oídos y no te escucha, tiene manos y no te puede ayudar. El único que puede ayudarte es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Y es importante que tú hoy tomes una decisión. Yo sé que hay diferentes culturas que me están escuchando ahorita, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. ¿Cuán importante crees que eres para Dios? Yo probablemente no te conozca, pero Dios sí te conoce. Te conoce mejor que cualquier persona en este mundo. Te conoce personalmente y te ama más de lo que cualquier otra persona puede amarte. Volviendo a nuestro pasaje bíblico, diré que hay nombres en la genealogía de Jacob que no significan para mí nada. Es más, a mí me produce un poco de desespero tratar de leer todos esos nombres. Por lo general, cuando me siento en algún lugar muy, muy concurrido, yo me detengo a observar las personas. Es algo que hago muy comúnmente. Por ejemplo, cuando encendieron las luces del centro de donde vivo, aquí en Málaga, allí se logran reunir cientos y cientos de personas. Por lo general se encienden en noviembre. Y no es hasta el pasado 6 de enero que las quitan. Pues últimamente me puse a buscar y las estadísticas dicen que diariamente se reunieron allí aproximadamente 83,000 personas. Ustedes pueden imaginarse. Mientras yo miraba, yo pensé, Dios conoce a cada una de estas personas. Dios ama a cada una de esta gran multitud. Y aunque ellos no estén pensando en Él, cada uno de ellos es valioso para Dios.
y Jesucristo murió por cada uno de ellos. Amada amiga que me escuchas, vivimos en medio de una gran explosión demográfica y en un mundo habitado por miles y millones de habitantes. Sin embargo, tú, mujer que me escuchas, eres especial para Dios. Los hombres incluidos en la genealogía de Jacob pertenecen a las personas que yo desconozco. Sinceramente hablando, no me siento interesada incluso por ellos, pero Dios sí lo estaba. Y Dios lo está. Él se deleitó escribiendo esos nombres en la lista, aunque cada uno de ellos le pertenece. Esta es la realidad que me lleva a preguntarte una vez más, ¿estás tu nombre escrito en el libro de la vida de ese Cordero de Dios? En el versículo 28 leemos lo siguiente: y Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y el relato aquí nos muestra la llegada de Jacob con toda su familia y una zona privilegiada en la tierra de Egipto. Este capítulo llega a su fin relatando el emocionante encuentro cuando al fin Jacob y José se reunieron. Y podemos imaginarlo, la emoción y la alegría del padre e hijo para el padre, que se le consideró muerto durante muchos años, y para el hijo después de tantos años de separación. Jacob ya estaba anciano y nos dejó el momento de su muerte. No podría haber afrontado un largo viaje si Dios no hubiese dado las fuerzas. Eran 300 y pico de kilómetros en ese desierto. Era bastante. Jacob era entonces un hijo de Dios que vivía sustentado por la fe. Ya no era el mismo Jacob de antes, por lo que aquí es llamado por su nuevo nombre, Israel, tal como Dios la había llamado después de su lucha con el ángel en Peniel. Y ya llegamos al capítulo del 31 al 34, cuando José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y haré saber al faraón, y les dirán que ustedes son ganaderos. Resulta interesante que la palabra de Dios tenga tanto que decir sobre los pastores. Estos hombres criaban sus propias ovejas como algunos lo hacen aún hoy en Israel y también en parte de los países árabes, incluso también por aquí los veremos. El pastor es la figura utilizada para describir a nuestro Dios. Las Sagradas Escrituras le presentan como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él es el gran pastor de sus ovejas, que guarda y vela por ellas hasta la hora actual. Él es el jefe de los pastores, que debe aún aparecer otra vez. Él se llama a sí mismo el pastor. Y tal como aquellos pastores eran odiados por los egipcios, Él es despreciado por el mundo actual. Él no es recibido hoy. Y estoy hablando del verdadero Jesucristo. En algunos sectores que se llaman también cristianos, han confeccionado un Jesús de barro e incluso tienen imágenes de Él que yo estuve investigando, y aquella persona que tenemos como la imagen de Jesucristo actualmente es una persona que incluso es homosexual, para que ustedes vean cómo Satanás muchas veces quiere confundirnos. Y esta imagen que la gente ha hecho quiere hacerla aceptable para la sociedad. Han creado un ídolo que ni siquiera se parece realmente al Señor o al Jesús de la Biblia que nosotros estamos leyendo. El Jesús a quien se quiere imponer hoy, al que le han colocado rostro actualmente y lo tienen crucificado todavía en una cruz, ese no nació de una virgen, nunca realizó milagros, no ha muerto por los pecados del mundo, ni ha resucitado corporalmente de los muertos. Quiero hacerte nuevamente la aclaración. El Jesús que han pintado, que tienen pintado en diferentes lugares, el Jesús que tienen crucificado en una cruz todavía en diferentes lugares, ese que está allí, no es el mismo Jesucristo que estamos hablando nosotras. No se parece pero ni un poco, porque ya les digo que el que tomaron como modelo para eso es homosexual. Muy bien. El único Jesús del que nosotros tenemos documentado, histórico, sí nació de una virgen, hizo milagros, murió por los pecadores del mundo y resucitó de entre los muertos. Este es el pastor que al mundo no le agrada. Por ello la sociedad en general le desprecia y le rechaza.
Hemos leído que José aconsejó incluso a sus hermanos que se presentaran ante el faraón como pastores y criadores de ganado. Y más tarde veremos que el faraón les confirmará la entrega de la tierra de Gosén, una tierra que era rica en pasto y para poder alimentar a su ganado, pidiéndoles que se ocupen del cuidado de las ovejas, así como convirtiéndolos en ellos los pastores de Egipto. Resulta sorprendente pues ver a la familia de Jacob instalada en la tierra de Gosén, que sería su lugar, su próximo por mucho tiempo allí. Después de la muerte de José, los israelitas se convertirían en esclavos y en el país de Egipto, de esclavos en este país, pero Dios estaría con ellos durante todo ese periodo. Allí mismo llegaría a ser una gran nación y entonces, bajo el liderazgo de Moisés, que lo veremos más adelante, Dios le guiará para salir de esta tierra. Chicas, las Sagradas Escrituras no registran ninguna aparición de Dios a José. Sin embargo, con toda certeza hemos visto la provisión y la presencia de Dios en la vida de este personaje excepcional. Al mirar a José desde la perspectiva de nuestros tiempos, resulta evidente que él tenía que adelantarse y preparar el camino para que toda la familia de Jacob pudiera sobrevivir en Egipto. De la misma manera hoy, querida amiga que nos escuchas, si ya perteneces a Jesucristo, el buen pastor, aunque no lo veas con tus propios ojos, aunque no contemples su aparición, tienes la garantía de que su presencia te cuida. Poco antes de ascender al cielo les dijo a los suyos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo quiero que hoy tú hagas esa frase para ti. Pon tu nombre ahí y digas, por ejemplo, Sarai, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo digo, gracias Señor. Ahora está también mi parte, el querer hacer la voluntad, el ser obediente, en poder instalarme en la tierra de Egipto, en el aspecto de que voy a estar allí con fe, no en las otras tierras que les mencioné, esas no estando viviendo en rebeldía, no estando viviendo bajo mis propias fuerzas, sino viviendo por fe. Hemos llegado al capítulo final, al versículo final o a la historia que estamos hablando del capítulo 46. Y yo te vuelvo a lanzar este reto. Eres tú una nueva criatura. Has nacido de nuevo. No se trata de actos religiosos como el bautizarte, el hacer la comunión, el confesarte todos los domingos, el hacer el rosario. De eso no se trata el nacer de nuevo. Se trata de tener una comunión con Dios, el realmente saber lo que a Dios le agrada a través de su palabra, que podrás conocerlo. Nada de los actos religiosos que muchas veces nosotros hacemos los encontramos en la Biblia. El desconocimiento de su palabra muchas veces le hace a las personas hacer cosas incorrectas. Hoy yo te digo, nace de nuevo, pídele a Jesús, pídele a Dios que te ayude a entrar en ese libro de la vida, que ponga tu nombre en ese libro de la vida y que te haga una persona nueva. Y no olvides, Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo.